No sé qué estoy haciendo. Nunca he grabado un vídeo. Seguramente este setup no sea el mejor y tal. Estoy en pijama. No estoy peinado. Yo qué sé. Es un domingo. Me he despertado con ganas de soltar una serie de pensamientos que llevo tiempo mm, teniendo en la cabeza y no sé muy bien qué hacer con ellos. Me gustaría poder hablar con más gente al respecto, pero no sé, como que no acabo de saber cómo ponerlos en palabras. Así que voy a enfrentarme a esto y a ver. Hace un año decidí que iba a dejar de tomar hormonas. Por lo tanto, me puse a ver vídeos de gente que ha transicionado para ver qué iba a pasar con mi cuerpo, si los cambios iban a ser muy bruscos, si iba a dejar de tener passing, todas esas movidas. Y vaya, con eso, además de la información médica, también me ha dado pie a cuestionar cosas que hasta ahora no había estado cuestionando sobre mi género y sobre mi experiencia por comodidad, básicamente, por seguir adelante, la verdad. Siento que ha habido muchos matices que durante los 7 años que llevo fuera del armario no he podido explorar, porque hasta ahora simplemente ha sido ir para adelante, no mires mucho a los lados, no mires mucho los matices, que te lías, sigue para adelante, tienes que vivir. Y ahora, después de todo el tiempo que ha pasado, siento que estoy cómodo y tranquilo para empezar a explorarlos. Y sobre todo viendo gente que han transicionado, creo muy fuerte que cuando empecé mi camino para transicionar, aparté muy fuerte y muy de repente una etiqueta de ser mujer. He tenido una epifanía viendo a mujeres masculinas y a mujeres lesbianas butch hablar de esto, que es que yo de adolescente, cuando miraba en el rango de lo que quiero en una relación y de cómo quiero verme yo dentro de una relación, siempre he tenido claro, primero, que soy bi, segundo, que soy una entidad masculina. Y cuando empecé a explorar y a buscar referentes en cuanto a cómo aman las mujeres a otras mujeres o a otras personas en general, mmm, nunca era como que ni siquiera era una opción o ni siquiera no era algo visible ver a una mujer masculina querer a otra persona queer masculina. No sé cómo explicarlo mejor, pero las mujeres butch en las series y en todas las cosas que he estado explorando y consumiendo de contenido queer siempre quieren a mujeres femeninas, y yo no me veía en ese modelo que realmente es súper heteronormativo y que realmente tendría que haber cuestionado antes, pero no sé, no me he dado cuenta hasta ahora. O sea, he sabido siempre que eso existía y que es la hostia, pero nunca he mm, desmontado que es una relación en la que me veo. A ver cómo, no sé. Siento que la estoy liando un poco, pero bueno, da igual, da igual. Nunca me puse a explorar mucho cuando empecé a explorar mi transición, la etiqueta de mujer butch y, y la identidad como mujer masculina. Y ahora mismo me siento un poco, no siento que lo haya perdido, pero siento que es algo que quiero explorar también. No cambia, sigo siendo un hombre trans,
pero me siento igual de... Siento que el rango de lo que es mi identidad, en ese rango entra ser un hombre trans, ser una mujer butch, todo lo de en medio, y esas dos cosas no se invalidan. Quizás estoy diciendo cosas absurdas, no lo sé. Pero sí que siento que la experiencia de ser mujer y de ser una mujer que queer también es parte de mí, y que eso no invalida mi identidad como hombre trans, y eso es, no sé, siento que quizás, o sea, no quiero que esté sonando esto a que por tener el cuerpo con el que por tener el cuerpo que tengo que ser una mujer y que no puedo escapar de ser una mujer. Pero es que para mí, al menos, siento que... No sé, no lo siento algo malo, ni lo siento algo amargo. Siento que me siento súper bendecido de la experiencia de ser trans, y de que ser trans, para mí, sea que soy una mujer y que soy un hombre. Pero que... Pero que lo que lo engloba es que soy masculino y ya está. Y no sé, hay una cosa de este tema que es que me da cosa hablar de esto con mis amigos, primero porque tengo muchos amigos que no son queer, y les confundiría más de lo que les ayudaría. En plan, ya están suficientemente confundidos, no es una conversación que pueda tener con mucha gente. Y, y es algo que cambiaría un poco la visión que tienen de mí, y me gusta la visión que tienen mis amigos y el mundo de mí. Ahora mismo estoy muy cómodo en cómo se me percibe, y no me gustaría que, empezando a tener la conversación de que también soy una mujer masculina, cambie esa percepción, porque esta percepción es lo que quiero. Y también me da cosa hablar con mis amigos trans de esto, porque también siento que es una conversación que podría hacerles sentir súper invalidades. Y es que no creo que, no sé, creo que esto es lo, no sé, no siento que, no quiero sentar cátedra en cómo se deberían sentir los demás. Solo sé que yo siento, no es que sienta añoranza, sino que siento que también necesito caminar por esa identidad. Y ya está. Y no quiero que eso invalide a nadie. Por eso me da un montón de cosas vomitar todo esto que estoy sintiendo. No sé. Eso es.